Bueno, aquí lo que escuchan es esta alianza Irradia con Radio Bacana. Desde el norte del Cauca, desde Santander de Quilichao, ya estamos en el Festival por la Vida. Voy a pedirle acá, bueno, les habla Erika de Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional en este 25N, en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y entonces acá le pido el favor a la compa que se presente, que nos cuente quién es, de qué organización es, de qué territorio, todo lo que nos quieras contar para saber quién nos acompaña hoy en los micrófonos. Hola amigos, estamos hoy en el Festival por la Vida desde la Corporación Ensayas. Mi nombre es Lina Sofía, hago parte de Irradia, la radio independiente hecha por mujeres del norte del Cauca. Y en este Festival por la Vida estamos con las mujeres de Conspirando por la Paz, del Círculo de Mujeres Cuidadoras y diferentes organizaciones del territorio que están enfocadas en los derechos de las mujeres y erradicar las violencias basadas en género. Una pregunta, porque ustedes, ahí como uno de los eslogan del festival, es como, ayúdame, ya conocimos la guerra, es hora de conocer la paz, ¿no? Me parece bien curioso que ese eslogan para un 25N no es normal dentro de otros territorios, está muy enlazado con el tema de violencias de género, violencias a las mujeres, hacen una cosa muy específica frente a esto de la guerra y la paz en los territorios de acá, porque hay como ese énfasis en ese eslogan desde estos territorios. Estamos en el territorio del norte del Cauca, que ha sido atravesado por diferentes violencias y conflictos, que entonces en esta reunión con diferentes mujeres de todo el norte del Cauca estamos conspirando por la paz, porque las mujeres también somos constructoras de paz. Entonces aquí pensamos no solamente en las mujeres, sino que también pensamos en las infancias, en las diversidades sexuales, y estamos enfocadas en construir paz. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Hola mi gente, yo soy Luisa María Figueroa Vargas, de aquí de Santander de Quilichao, norte del Cauca, y soy de la organización Artefacta, cuidándote desde el arte. Quiero mencionar una reflexión muy importante que hemos hecho, y es también esto del concepto de lo que es la paz, ¿no? Porque claro, mucho se ha hablado de la paz desde la firma de los acuerdos, y sí, eso es un aspecto supremamente importante para que pueda existir paz en nuestros territorios, pero también qué bueno poder darle lugar al cuidado de sí misma. ¿Quién cuida a las que cuidan? ¿Quién cuida a las mujeres que están haciendo las labores en las casas, en los territorios, desde las mingas, con las hijas, los hijos, les hijes? Bueno, pues les cuento que este festival implica unos grandes esfuerzos y que han sido posibles precisamente gracias a esa juntanza, a poder conspirar juntas una cantidad de mujeres del norte del Cauca, pero también de otras partes del país y del mundo, de hecho, que han estado acompañándonos en esta construcción. Para este festival puntualmente van más o menos un poco más de 2 meses desde que se ha venido preparando para poder llegar aquí con todo lo que esto implica en términos logísticos, en términos de poder movilizar a las personas que vienen de otros municipios, ¿no? Entonces llegaron, ¿no? Hartas chivas de llegar. Claro, Popayán, Caloto, Caldono, bueno, diferentes zonas del norte, Buenos Aires, porque la idea es que aquí estemos convocadas todas las mujeres y las personas negras, indígenas, campesinas, urbanas, rurales, mestizas, las personas diversas, todas estamos aquí justamente para poder hacer todas estas reflexiones alrededor del cuidado, para decir, bueno, queremos la paz, no parimos hijos para la guerra, estamos aquí porque otras formas de justicia también son posibles, le estamos dando lugar también al cuidado, las mujeres estamos trabajando para sanarnos y para sanar nuestra tierra, y estamos aquí trabajando para poder darle lugar a otras formas de vida lejos de las violencias. Vale, pues muchas gracias. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Gracias, compañeras. Bueno, muy buena tarde a todos, todas y todes. Así que vamos a conversar un poco la palabra después de que las compañeras de Tormenta Violeta dejaron tan en alto este escenario, ¿no? Tenemos un reto grandísimo, carajo, compañeras. Bueno, nuestro conversatorio, venga y hablemos, diálogos y acciones por la paz y la eliminación de las violencias, pues en este marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres.
En este espacio, compañeros, compañeras, nos interesa hacer una reflexión pública sobre la construcción de paz y la eliminación de las violencias. Así que para hablar de esto es que tenemos a nuestras amigas y compañeras invitadas. Vamos a presentarlas, aunque ellas son de la casa, de pronto nos falta quien no las conozca aún todavía, ¿verdad? Entonces, empecemos con Alejandra Miller, por aquí a mi derecha, la de azulito. Ella, en representación de la Agencia de Reincorporación y Normalización, de la ARN. Alejandra es feminista, economista de la Universidad del Valle, es magíster en Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Durante muchos años se ha desempeñado como docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas de la Universidad del Cauca, es integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, fue secretaria de Gobierno del Cauca, es comisionada en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y actualmente es la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Así que esta es nuestra primera invitada. Bienvenida, Aleja, amiga, compañera. Lisette Montero, ¿dónde está nuestra compañera? Nuestra compañera Lisette trae barra y todo. ¡Wow! Lisette viene en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por favor, se preparan el resto para que le hagan barra a las otras, porque ya vimos que esto es con barra. Bueno, Lisette es abogada, defensora de derechos humanos, egresada de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho de Tierras y magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un reconocido liderazgo en la defensa de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno, destacando su labor como representante judicial de comunidades reclamantes en proceso de restitución de tierras y de víctimas y de abuso y violencia policial en contextos de las protestas. ¡Wow! Estas hojas de vida son fenomenales. En la actualidad se desempeña como asesora para la Agencia de Paz y Política de Drogas en el despacho de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. También tenemos a nuestra compañera Claudia. Claudia, levanta la mano para que tu barra. Por favor, ni más faltaba. Claudia ya está en representación del espacio de articulación de mujeres, jóvenes y personas LGBTI, de nombre Conspirando por la Paz. Es una mujer indígena, Nasa del Cauca. Ella es Yaste Nehuesh, es gobernadora del resguardo indígena Nasaquihuetechau. Es una mujer lideresa que vive la diversidad dentro de la diversidad, caminando la interculturalidad en su día a día para alcanzar el wet finse, el buen vivir, como dicen las compañeras nasas, de la población LGTBIQ+, que vive en los territorios indígenas del norte del Cauca. Además, hace parte de la organización Familia Diversa, que tiene incidencia en Santander de Quilichao, y de la articulación que reúne a mujeres nasas, negras, campesinas, firmantes de paz, jóvenes y personas LGBTI, llamada Conspirando por la Paz, quien hoy representa en este conversatorio. Y cerramos con Milady Dicue Morales. ¿Dónde está la barra de Milady? Milady está aquí en representación del Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca. Es indígena del pueblo Nasa. Ella es Nasa Yaste, autoridad del territorio de Corinto. Hay una palabra en Nasa que no sé cómo se pronuncia, de la Changualaquihue, o sea, la consejera de la CIENE de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Fue dinamizadora en el programa económico ambiental del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, encargada del componente de territorio. Actualmente, Milady es dinamizadora de la Changualaquihue en el área de planeación y hace parte del Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca. Como ven, y era necesario presentar parte de los perfiles de estas mujeres porque nos acompañan lo más top. Nos acompañan unas diosas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
Les agradecemos a ellas su participación y ojo pelado con esto, compañeras, las recomendaciones antes de iniciar este conversatorio. Este es un espacio ciudadano libre de posturas partidistas. Es un ejercicio de escucha activa, respetuosa y libre de cualquier forma de violencia. Les solicitamos respetar los tiempos de intervención establecidos, compañeras, para poder cumplir con la agenda del evento. Los registros fotográficos serán utilizados con fines informativos a la comunidad y les proponemos tanto a ellas como a quienes estamos en este escenario que por favor apaguemos o pongamos en vibrador nuestros celulares. Así que la metodología, que también es muy importante, compañeras, de este conversatorio es la siguiente. Tendremos 3 momentos. El primer momento voy a hacer una pregunta que llevará su respectivo contexto y esta pregunta tendrán 4 minutos para responderla. Va a ser una pregunta para cada una de nuestras participantes. Luego haremos otra ronda de preguntas y cada una tendrá 3 minutos para responder a cada pregunta. Listo. Finalmente, tenemos una compañera que va a estar haciendo un ejercicio de toma de tiempo. Tenemos unos cartelitos en los cuales, ¿dónde están los carteles? Los carteles creo que los voy a tener que tener yo. Me colabora mi compa acá porque yo estoy sin... No, el primero 3 minutos. Entonces cuando lleven cuando les falte 1 minuto, lo levantas para que ya sepan que deben de ir haciendo el cierre. Entonces, bueno, nos sentamos de alguna manera alineadas porque arrancamos con Alejandra, no lo teníamos preparado. Entonces, bueno, Aleja, pareciera que hablar de paz ya no está de moda, ¿no? Pareciera que ya eso es un tema que no es importante, pero vemos que la falta de implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, pues en el norte del Cauca precisamente, transformó la conflictividad en la región. Los esfuerzos de las negociaciones en el marco de la política de paz total han sido importantes, pero no suficientes para mantener la mesa de negociación y vemos ahora un estancamiento que impide que avancemos, ¿no?, hacia esa paz total que tanto deseamos. La pregunta es, en una coyuntura nacional tan compleja, ¿cómo crees, Alejandra, que es posible crear un ambiente favorable para la paz y recomponer los diálogos de paz con los actores armados? Y en caso de que se logre llegar a un acuerdo de paz con los actores armados y que haya un nuevo proceso de reincorporación, ¿qué estrategias nuevas está pensando la ARN a partir de las lecciones aprendidas? Wow, y tienes 4 minutos. 4 minutos, compañera. Bueno, yo creo, primero un saludo a todas, todos y todes, y también un saludo muy especial a Ensayos y las organizaciones que hacen parte de este Festival por la Vida. Pues primero, solamente mencionar que efectivamente la foto cambió, la foto del 2016 y toda su ebullición por la paz cambió y hoy tenemos enormes dificultades. Y esa foto cambió porque cambiaron también los actores del conflicto, porque cambiaron también las formas como se está impactando a las organizaciones y particularmente a las mujeres. Y sobre esa base entonces, ¿sí se está oyendo bien? Sí. Sobre esa base entonces de esa nueva fotografía, yo sí creo que no tenemos más alternativa que seguir insistiendo en la negociación, en el diálogo, en la solución negociada de todos estos conflictos. En el Cauca ya hemos conocido lo que significa la militarización, en el Cauca ya hemos conocido lo que significa la guerra y como bien dice el eslogan de este festival, ya sabemos lo que es y ya sabemos que esas formas de hacer la guerra no han servido para acabar con la guerra. Más guerra no termina con la guerra. Así que ya lo conocemos de memoria. Por muy difícil que parezca el momento, por muy difíciles que son hoy las circunstancias que están viviendo las mujeres, específicamente con todas las afectaciones alrededor, por ejemplo, del reclutamiento de sus hijos y de sus hijas, de las amenazas, de los asesinatos, de la intimidación a las autoridades étnicas,
a pesar de eso, tenemos que seguir insistiendo en este contexto. Y yo creo que de eso las mujeres sí sabemos, y sabemos mucho. Las mujeres en los momentos más difíciles, en el 2004, por ejemplo, que era una circunstancia parecida, hablar de paz era realmente casi imposible. Lo único que estaba puesto en el escenario era la vía de la guerra para acabar en ese momento con las FARC, en la época del señor expresidente Álvaro Uribe. Yo recuerdo que las mujeres en ese contexto íbamos a los municipios a exigirle a los actores armados que tenían que respetar la vida de las mujeres, que tenían que respetar sus familias y que no podían seguir atacando, digamos, a las mujeres y sus comunidades. Yo recuerdo que con la Ruta Pacífica de las Mujeres nos movilizamos a las regiones más complicadas del conflicto armado en esos momentos en donde hablar de paz era dificilísimo. Pero también en Popayán salíamos a hacer plantones cada 8 días, recuerdo en esa época, para que hubiese una liberación de los secuestrados, para que hubiese en Pradera, recuerdo, esta zona de despeje para el intercambio humanitario, etcétera. Así que yo creo que las mujeres tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento de cómo hacer, y lo que tenemos sobre todo es la paciencia y la persistencia, porque así como el patriarcado nos enseñó a cuidar la vida, creo que eso es lo que nos sirve para construir la paz. Y solo para la siguiente pregunta, y es las estrategias para la reincorporación, yo creo que hay que trabajar sobre la base de mucha creatividad en este momento. Como decíamos, los actores son distintos, así que la creatividad tiene que estar de nuestro lado. Las maneras como se negocian tienen que ser distintas. No es la misma manera como hemos negociado en el 2016 o como se negoció en la década de los 90. Estas van a ser seguramente, están siendo negociaciones muy territoriales que tienen que ir con la participación amplia de la gente y sobre todo de las mujeres. Y si la forma de negociación es distinta, también la reincorporación tiene que ser distinta. Cierro diciendo algo que me parece que es importante. El presidente ha insistido en que en el centro de la paz están las transformaciones de los territorios. Y las transformaciones territoriales se hacen con la gente del territorio, incluidas las personas que están en los procesos de negociación. Esos también son actores y tienen que serlo para poder garantizar la no repetición de los procesos de transformación de los territorios. Y ahí tenemos un reto enorme porque hay miedos, porque hay preocupaciones, porque estos actores, decimos, son distintos a lo que conocíamos antes en los territorios, pero son los que hay. Y con esos tenemos que trabajar porque además son de nuestros territorios. Y con esos entonces tendremos que seguir trabajando para transformar los territorios y seguir construyendo la paz. Bueno, Aleja, gracias. Y siguiendo por esta misma intención de pensar estrategias para ayudar a recomponer los diálogos y profundizar la participación de la sociedad civil, de las mujeres, los jóvenes y las personas LGTBI en la mesa de diálogo y negociación con actores armados, quisiera preguntarte, Claudia, ¿qué es Conspirando por la Paz y cuáles son las acciones específicas que están pensando o que están haciendo para recomponer este diálogo de paz? ¿Ustedes qué creen que puede tener un lugar importante de diálogo y cómo sería? ¿Qué es lo más importante? Bueno, para empezar, quiero que hagamos una respiración profunda, así, a ver, 1, 2, 3, ya. Y soltamos. Eso es Conspirando por la Paz. Conspirando por la Paz es respirar, y es respirar desde el pensamiento, desde juntarnos como organizaciones para pensarnos la paz, para pensarnos como mujeres, jóvenes y personas LGTBI, haciendo participación en los procesos de paz. Y para eso pues nos hemos reunido varias organizaciones y el llamado inicial es a que sigamos juntándonos y sigámonos juntando para pensarnos la manera de incidir y la manera de pensar la paz. A veces cuando nosotras no nos juntamos sentimos que no estamos haciendo nada.
Entonces, cuando nos juntamos, sentimos que estamos respirando procesos de paz. Y la manera de respirar es pensarnos cómo queremos esa paz. Y para decir qué queremos, cómo queremos esa paz, lo hemos pensado en varias líneas estratégicas. Uno, la incidencia política, que nos parece bien importante que la podamos plantear. Los espacios pedagógicos como una manera de cualificarnos. Si bien es cierto, no sabemos qué es la paz, la idea es también aprender de ella, aprender de qué es la paz. ¿Y cómo se aprende la paz? Pues hablando con los diferentes actores, hablando con cada uno de los diferentes pensamientos y accionares que tienen en este momento los actores marcados en el conflicto. Y hemos hablado también dentro del espacio del tema psicocultural o espiritual. Habemos personas en las organizaciones que, si bien es cierto, actuamos de manera diferente, en nuestro actuar ahí hay cosas que nos unan y que nos juntan alrededor de la paz. Y esos pensamientos diversos son los que nos han llevado a pensarnos en varias formas y en la manera como nosotras como mujeres, jóvenes, firmantes de paz y personas LGTBI podríamos hacer participación en los procesos de paz. Y en este sentido, entonces, hemos hablado de dos círculos. Uno es el círculo humanitario, que tiene que ver precisamente con la cualificación. Hemos dicho, como decía ahorita Alejandra, hemos dicho bueno, si no sabemos de paz, pues dígame qué se está trabajando desde la mesa, cómo se está trabajando, y nosotros a nivel territorial miramos cómo nosotros articulamos esos procesos y cómo hacia adentro empezamos a hacer procesos de diálogos humanitarios, de si es posible de ir a incidir dentro de esos espacios, de mirar y sentarnos con los actores, todos los actores, porque como decía Alejandra en este momento, son muy diferentes. Ahora no es un solo actor, ahora son muchos actores, cada uno con un interés distinto, con una forma distinta, en el que además en los territorios también están involucradas las familias, y así lo hemos analizado. Y en ese sentido, entonces, creemos que es importante que podamos hacer procesos hacia adentro, unidos con las organizaciones, instituciones, las mismas organizaciones que aquí hoy estamos mostrando cada cosa, cada fuerza que hacemos, desde lo cultural, desde la música, desde el arte. Creo que todo eso habla de paz, y desde ahí nos hemos venido pensando otro momento importante, y es el tema de el círculo de la búsqueda. Todos estamos en búsqueda, todas estamos en búsqueda de algo, pero la búsqueda que nos une a todos y a todas y a todas es la búsqueda de la paz. Esa paz que nos da para respirar, que nos da para estar, que nos da para hoy estar conversando, contentas y dándonos este espacio. Yo creo que este espacio es un espacio de paz, y es un espacio que nos está generando esa paz y esa tranquilidad que queremos proyectar hacia la sociedad en su conjunto. Y la invitación entonces es a la militarización de la vida no es la salida. El cese de fuego multilateral y el diálogo con todos los actores y acciones humanitarias conjuntas que nos reúnan como nos están reuniendo hoy. Muchísimas gracias. Pai chute gualeguechat. Gracias, gracias Clau. Por favor, compañeros, compañeras, compañeres, estamos en un festival por la vida, tenemos diferentes momentos, hemos bailado, cantado La Diosa en mí, pero este es un momento de escucha activa. Es central tener herramientas. Esa búsqueda de la paz nos hermana a todos, pero necesitamos herramientas precisamente discursivas para trabajar este tema en el territorio. Y nuestras invitadas precisamente vienen a aportarnos desde allí, desde la idea y del discurso y desde la palabra de las mujeres. Entonces, en el marco de este festival es un momento de callar un poco y de activar la escucha. Estamos acá escuchando bastante ruido, créannos. Bueno, y continuamos entonces con la compañera Lisset Moreno. Acá en el Cauca, Lisset Montero. Acá en el Cauca, las organizaciones de mujeres, los jóvenes, las personas LGTBI
participamos de manera muy activa en lo que fue la construcción del PEDET y posicionamos allí, en el PEDET Alto Patía, algunas de las iniciativas gestadas desde el hacer político organizativo en el norte del Cauca. Ahora sabemos que hay una apuesta del gobierno llamada Plan Cauca, ¿no?, que inició en la región de Cañón del Micay, particularmente en el Plateado, y que pretende ampliarse a otras regiones del departamento, incluido el norte del Cauca. Ha habido en esta apuesta una intención de realizar grandes inversiones focalizadas para construir escenarios de tránsito de la legalidad a la ilegalidad, que es algo que siempre hemos estado solicitando, generar un desescalamiento del conflicto armado y así conducir a las transformaciones en los territorios. A las mujeres y a las personas LGTBI del departamento del Cauca nos preocupa que la intervención en el Plateado tiene un componente fuerte entre intervención militar e intervención económica. Esto es una fórmula que históricamente ha sido aplicada y que ya sabemos pues que no funciona. Por eso nosotras seguimos insistiendo en que la militarización de la vida no es la salida y en profundizar ese sueño de construir una visión de seguridad humana, feminista, todavía es una urgencia. La pregunta, compañera, es, desde tu perspectiva, ¿qué acciones se pueden hacer para que el Plan Cauca no se convierta en una operación cívico-militar? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo quisiera algo más chévere como volver a cantar La diosa en mí, sería más sencillo que acotar esta pregunta. Pero en la idea de contribuir en esta reflexión, yo creo que, como dicen las mujeres del norte del Cauca, como decimos las caucanas, en un escenario de terquedad rotunda, bogotacentrista, donde allá hay gente que cree que sabe más de lo que pasa en el Cauca que lo que vivimos los caucanos, nuestra tarea como caucanas y como caucanos, y especialmente para las mujeres, es poder masificar la lectura territorial que da cuenta de unas vivencias que han atravesado nuestra vida. De eso yo creo que nos damos cuenta con Alejandra cuando estamos en escenarios del gobierno nacional. La señora ministra de Agricultura, que saluda muy especialmente la realización de este espacio, se ha dado a la tarea de fortalecer un componente fundamental de la característica de lo que somos las mujeres caucanas, y es la terquedad. Y somos profundamente tercas en el sentido de insistir, persistir y nunca desistir en relación a posicionar eso que ustedes acaban de señalar, y esa no es la salida. Pero no es la salida para quienes conocemos qué es lo que ha pasado sistemáticamente con las apuestas que en el caso del norte del Cauca han combinado las fuerzas de tarea conjunta con 50.000 nombres distintos de dioses griegos distintos que hablan del control territorial asociado a la presencia militar. Y decíamos esta mañana con Alejandra a manera jocosa pero absolutamente real, y es que la política pública y las decisiones sobre los territorios están llenas de testosterona y de demasiada sensación de egocentrismo, cuando de lo que se trata y de lo que se está hablando es de la vida de las comunidades y de la construcción de alternativas y de apuestas que deberían ser pensadas desde otro enfoque en los territorios. De ahí que nosotras como mujeres, y en eso estamos en la tarea diaria de ser infinitamente tercas y de insistir que solamente los pactos comunitarios que permitan fortalecer ese tejido, que permitan fortalecer el quehacer de la defensa de los derechos humanos, que en el caso del norte del Cauca además tiene una característica muy particular que uno podría decir se traslada a toda la defensa de los derechos humanos y al movimiento social en el Cauca, y es estar liderado por mujeres. Que hoy esté Milady aquí sin saber qué nos va a contar sobre una experiencia que es absolutamente fundamental y ejemplarizante, como es el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, es ejemplo justamente de eso. En Bogotá creen que los campesinos, los negros y los indígenas en el Cauca solo sabemos matarnos entre nosotros, que no tenemos ninguna apuesta distinta, que más o menos somos un problema de política pública, que un problema en la política de tierras. Hoy hay justamente una toma sobre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el edificio San Martín, donde también funciona la ARN, donde hay gente del Cauca a la que se nos caracteriza como fundamentalmente problemáticos. Y nosotros decimos, a partir de ejercicios
tan maravillosos como el del Consejo Interétnico e Intercultural, que ha tenido el respaldo fundamental de este gobierno, que por supuesto que hay formas distintas de hacer las cosas, pero que esas formas distintas de hacer las cosas parten de tener una visión verdaderamente territorial y no, como digo yo a veces burlándome un poco, en Bogotá hay una zona muy, ¿cómo decirlo?, fina o más o menos fina, de mucha gente que se cree muy intelectual, que es un sector que se llama el Parkway. Entonces yo digo que nosotros en el gobierno a veces tenemos el enfoque territorial del Parkway, que como lo vemos desde los apartamentos en el centro, funciona el Cauca, funciona Nariño, funciona el Chocó. Entonces creo, compañeras, que nosotras tenemos una tarea fundamental y es seguir siendo intensas como las mujeres que han buscado, como el pajarito Sirirí que no descansa en su canto, la posibilidad de abrir nuevas vías, de contarle al país que en el Cauca se construye paz, que las mujeres defendemos los derechos humanos, que defendemos la vida, que defendemos la biodiversidad, que defendemos los derechos humanos y que sí tenemos la posibilidad de proponer nosotras mismas formas distintas de construir desarrollo territorial, que no es la represa de arrieros del Micay, que no son las operaciones conjuntas militares en el norte del Cauca lo que construyen paz, sino que son los diálogos entre las comunidades y la construcción de tejido comunitario lo que puede sentar efectivamente las bases para cambiar nuestro destino y para ver un mañana mucho más esperanzador. Muchísimas gracias. Gracias Lisset. Recordar nuevamente, estamos en un momento de escucha activa, por favor, compañeros, compañeras, compañeres. Y bueno, Milady Dicue, la pregunta es: ¿cuáles son las propuestas que tiene el Consejo Interétnico en materia de paz y eliminación de violencias hacia las mujeres? ¿Y cómo crees que se podría profundizar las alianzas con otras organizaciones para realizarlas de manera conjunta? ¿Cómo fortalecemos esas alianzas, esas juntanzas, Milady? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Primero quisiera contarles que el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural está integrado por las organizaciones indígenas, campesinas y afros del norte del Cauca, organizadas en ACOM, PCN, FENSUAGRO, ANUC y la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca. Nosotros hemos venido construyendo desde hace tiempo, incluso antes de este gobierno, una apuesta centrada alrededor, más allá de los asuntos de orden humanitario frente a la paz, en asuntos relacionados con el tema del desarrollo territorial de la región del norte del Cauca. Y creo que, digamos, esa es la perspectiva y la mirada que tenemos desde las 5 organizaciones del Consejo Territorial Interétnico. Es así que como consejo hemos adelantado alrededor de 2 encuentros para hablar de paz, para hablar de la vida y para hablar del territorio. En estos encuentros nos hemos planteado o hemos tratado de exigir al gobierno que esa participación de las organizaciones en el marco de los diálogos que adelantan de paz sea una participación activa. Más allá de que se vincule o que se hable de la vinculación de la sociedad civil dentro de estos escenarios, es importante que el rol que juguemos las comunidades de base sea el rol central, no únicamente alrededor de escenarios en donde se planteen o se presenten propuestas desde el gobierno hacia la comunidad, sino desde la comunidad hacia los gobiernos. Por eso, en el marco de estos encuentros, lo que hemos dicho es que hay la necesidad de juntarse. Más que juntarse las organizaciones, juntar las acciones que venimos adelantando cada uno de nosotros alrededor de eso. Y por eso nuestra apuesta fundamental alrededor del desarrollo territorial de la región del norte del Cauca está centrada en fortalecer varios aspectos, en el tema económico, el tema turístico, el tema productivo y el tema de la vida, que es lo fundamental. Por eso hemos hecho algunos espacios con entidades del gobierno nacional, ¿sí? Parte de gobernación, de entidades del mismo gobierno, ONGs que se han vinculado en esta apuesta de desarrollo territorial para el norte del Cauca. Pero creo que aquí también merece la pena contar rápidamente, y es que el Consejo Territorial Interétnico, como apuesta de paz, ha hecho ese diálogo y ese relacionamiento con otros sectores que antes nos veíamos como diferentes, como oponentes, y este es el caso, digamos, del sector empresarial. También se ha hecho una fuerte alianza porque creemos que quienes han generado el conflicto, además de los armados y otros actores,
deben vincularse a este ejercicio. Y por eso también la invitación, no solamente es que a quienes estamos en esta apuesta de desarrollo y que somos parte del Consejo Interétnico, no solamente desde el Gobierno Nacional, sino que todas las organizaciones se sumen, ¿sí? Creo que la paz empieza también por eso, no únicamente alrededor de los diálogos humanitarios, sino desde cómo todos desde nuestros escenarios que tenemos día a día empezamos a aportar. Y por eso, insisto, el llamado también y la invitación es que a que nos sumemos absolutamente todos, a pensarnos un norte del Cauca diferente, un norte del Cauca pujante, y que eso seguramente pues se va a ver reflejado en que todos y todas tengamos mejores condiciones para nuestras comunidades y para nuestras familias. Gracias, Milady. Bueno, las compañeras nos han invitado a activar la creatividad para poder lograr esta paz tan anhelada por todos, todas y todes, y por fortuna las mujeres sí que somos creativas. La creatividad nos ha traído hasta aquí. También la compañera hemos hablado de insistir, resistir y persistir, y la compañera nos decía terquedad, somos tercas, y en esta construcción y en esta búsqueda de paz, las mujeres también hemos sido tercas y seguiremos siendo tercas. Y por último, la compañera nos hablaba de la juntanza, pero no solamente la juntanza para las acciones, sino la juntanza en las actividades, entre procesos organizativos y la institucionalidad. Allí ha sido complicado. En ocasiones nos juntamos para compartir otras cosas o muchas cosas, pero como se dice, compartir agendas no ha sido sencillo. Ahí no ha sido sencillo, y es un aprendizaje y es una llamada y es una puesta en clave de esa creatividad necesaria para salir de esta situación tan compleja. Y hablando de juntanzas, para poder avanzar y sobre todo para que lleguemos a un momento de que esa paz se transversalice a garantizar una vida libre de derechos para las mujeres, Alejandra, te pregunto, ¿cómo ha sido pensar el tema de la reincorporación económica desde la perspectiva de las mujeres? ¿Y cómo podría ser un aporte para la erradicación de las violencias hacia las mujeres y la construcción de paz? Bueno, ahí hay una palabra que es fundamental si queremos entender el tema de la reincorporación económica de las mujeres, pero también en general las economías de las mujeres, y es la autonomía. Y yo creo que la apuesta, cuando hablamos de la economía feminista, una economía desde las mujeres, tiene que apuntar fundamentalmente a eso, incluidas los procesos de reincorporación. Y cuando hablamos de autonomía, autonomía económica de las mujeres, pues le apuntamos a dos cosas, no solamente la posibilidad de tener la independencia que requerimos muchas veces las mujeres para poder garantizar nuestros otros derechos también, sino la independencia también frente a un modelo de desarrollo que pues nos oprime cada vez más, nos excluye y nos pone en un lugar de la marginalidad. Así que la palabra clave después de autonomía es la juntanza. Cuando las mujeres nos juntamos para no solamente producir, sino también para desde ese lugar también transformar nuestras realidades, trabajar alrededor de nuestra autonomía, de nuestra independencia, de nuestros derechos, pues de verdad estamos haciendo entonces un aporte importante. Yo creo que los procesos de reincorporación económica de las mujeres firmantes tienen que estar también en esa línea, en la línea de el arraigo con la civilidad, por supuesto, y eso lo otorga sin duda alguna la organización social, la organización política, la juntanza con otras mujeres, y creo que ese es el reto que tenemos en todos los procesos de reincorporación alrededor del cual trabajamos el tema de la reincorporación económica. Gracias, Aleja, por tu respuesta y por ese maravilloso uso del tiempo. 3 minutos, sí. Milady, ¿cómo están abordando desde el Consejo Interétnico el fortalecimiento de las economías en el norte del Cauca como una apuesta para la construcción de paz y eliminación de las violencias hacia las mujeres? ¿Cuáles son las propuestas que tienen en este momento? Bueno, como les mencionaba anteriormente, a partir de los encuentros que hemos realizado como organizaciones,
En un segundo encuentro que tuvimos, tomamos la determinación de que había la necesidad de crear un comité que fuera el que impulsara todo el asunto económico para las mujeres, el asunto económico, digamos, para las organizaciones en ayuda a las comunidades, ¿no? Y es así que hemos venido trabajando fuertemente alrededor de varios asuntos. La primera, que tiene que ver con el impulso frente a las diferentes líneas económicas y productivas que tienen las distintas organizaciones. Y yo hoy también quiero resaltar y valorar mucho el hecho de que la mayoría de iniciativas económicas que vemos aquí están, digamos, por la mayoría de mujeres, ¿sí? Entonces, reconociendo ese rol fundamental que ha jugado las mujeres y que hoy en día son quienes impulsan el asunto económico, eso lo hemos tratado de recoger en el marco de esas apuestas que se vienen construyendo frente a estas líneas productivas. Lo segundo es que consideramos que también debe todo esto contemplar un fuerte componente de orden ambiental, ¿sí? Y las mujeres siempre hemos sido cuidadoras de nuestros territorios y es a partir de ahí en donde también hay la necesidad de que se dé un involucramiento de todas las mujeres frente a este tipo de iniciativas de orden ambiental, pero que lo hemos tratado de recoger mucho con el asunto turístico. Hemos identificado que debido a la diversidad que hay en el norte del Cauca, tenemos un fuerte asunto turístico en municipios como Caloto, Suárez, Santander de Quilichao, y la idea es que todo esto sea impulsado por nosotras las mujeres, ¿sí? Creo que la mejor manera de reivindicar el rol que hemos venido desarrollando es que seamos nosotras mismas quienes visibilicemos lo que tiene nuestra región y lo que hemos venido construyendo a partir de ahí. Y lo segundo tiene que ver con un asunto de orden cultural y de deporte que también se viene promoviendo, y eso tiene que ver básicamente alrededor con la necesidad de involucrar a los jóvenes en estas apuestas económicas que hay. Yo creo que aquí para todos es supremamente claro el rol que han jugado las juventudes y, digamos, el involucramiento que los actores armados han tenido de ellos para la guerra. Entonces, por eso también quisimos o tenemos esta apuesta de que los jóvenes participen de este ejercicio de impulso frente al tema cultural y al tema deportivo. Se tienen muchas apuestas con comunidades afros, indígenas y campesinas, principalmente alrededor de unos escenarios deportivos que permitan, digamos, una apuesta de paz, pero también una transformación de las mentes de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Bueno, y Lisset, ¿cómo ha funcionado el programa de Mujer Rural y cómo se piensan las autonomías económicas de las mujeres para la construcción de paz y la eliminación de las violencias? Bueno, yo quiero empezar hoy, 25 de noviembre, Día de la Lucha contra las Violencias y todas las formas en las que las mujeres hemos sido históricamente violentadas, por compartirles una noticia muy feliz. Y es que el viernes de la semana pasada se firmó por fin el Programa Especial de Adquisición de Tierras para las Mujeres Rurales. Justo hoy nace este instrumento jurídico a la vida nacional, como un instrumento más dentro de la lucha de las mujeres por el acceso a la tierra, por su reivindicación de un derecho fundamental que permite además continuar el tejido y el legado alrededor de un concepto que desde la Dirección de Mujer Rural, que es también un logro de las plataformas y de las organizaciones de mujeres y de la lucha feminista en Colombia, y es la existencia hoy de un escenario institucional que se piensa la política pública en función de la mujer rural y que ha venido acuñando, cosa que me parece fundamental destacar. Bueno, perdón, antes de que se me olvide, como está tan fresco, el Programa Especial de Adquisición de Tierras para las Mujeres Rurales es el decreto 1396 de la fecha del viernes, 22 de noviembre de 2024. Instrumento jurídico que será clave para continuar el derrotero de lucha por la tierra de las mujeres, no solamente en el departamento del Cauca, sino en el país. Nosotros hemos venido incorporando en la política pública una noción que consideramos es fundamental y que amplifica aquella concepción ya un poco clásica de la economía del cuidado. Pese a que sigue siendo revolucionaria, hay ideas que van un poco más allá, como la del cuidado rural, que reconoce que las mujeres en el entorno rural no solamente cuidamos a terceros, sino que cuidamos la vida, la biodiversidad y el medio ambiente. Y que en ese sentido la relación con la tierra y con el entorno y el territorio de las mujeres está más allá del entorno familiar,
y llega y se logra multiplicar en esa noción de la construcción del tejido comunitario. Para nosotras, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el derrotero fundamental es lograr la reforma agraria en clave de la redistribución de la tierra, de aquella tierra que ha estado concentrada y no necesariamente explotada de manera eficiente. La invitación, compañeras, en relación con este instrumento jurídico, pero más allá, con la continuidad de las luchas de las mujeres por la tierra, es que podamos ver en este programa que es un logro y un derivado, sí, del acuerdo final de paz, incumplido hace 8 años, era el compromiso de tener este programa especial de adquisición de tierras para mujeres rurales como un instrumento jurídico que acompaña esas luchas de las mujeres por la tierra. Pero esto no va a ser nada más que un decreto, un papel amontonado en los anaqueles de los procedimientos administrativos, sino es esa juntanza y esa organización social y comunitaria de las mujeres las que lo lleva a ser una realidad. Hay que demandar del Estado el acceso a la tierra para las mujeres, porque como un elemento fundamental en la producción agropecuaria, pero en la realización también de los modos de vida de las mujeres rurales y de sus proyectos de vida, será fundamental lograr expandir esa reforma agraria, como le hemos llamado nosotras, una revolución por la vida, que sea justamente encabezada por las mujeres que logren acceder a la tierra, que logren condiciones para esa autonomía económica a partir de la realización de sus proyectos de vida. Así que tienen ustedes a partir de hoy un instrumento jurídico más que se suma a esa larga lista de conquistas que las mujeres hemos logrado a través de la lucha y la organización, y que sin lugar a dudas nos pone también una tarea dentro de esa agenda de coincidencia política y programática para las mujeres en Colombia. Muchísimas gracias. Wow, gracias a ti, Lisset, por traernos tan buena noticia, ¿no? Así que fresquita ese decreto 1396. ¿Cuántas veces no hemos salido y en nuestras marchas hemos pedido tierra para las mujeres? Así que aquí hay una herramienta más para seguir en esta juntanza y en esta lucha, en este insistir, persistir y nunca desistir. Terquedad. Bueno, y pues compañeros, ustedes saben que lo bueno no dura para siempre. Ya estamos llegando a la última pregunta, no vayan ustedes a creer. Por favor, les pedimos resistir un poco más. Silencio, escucha activa. También le digo a Clarita Ávila y a Diana Lomelín que se vayan por aquí acercando. Ellas saben para qué. Así que llamamos a Clara y a Diana Lomelín. Y bueno, Claudia, cerramos contigo. Y la pregunta para nuestra compañera Claudia es: ¿cuáles son las propuestas o agenda política que tiene Conspirando por la Paz en materia de paz y eliminación de las violencias contra las mujeres y personas LGTBI? Bueno, dentro de las propuestas que hemos conversado con las mujeres que nos hemos juntado para hacer, para pensarnos la paz, y aquí aprovechando a las compañeras del gobierno, y es que no trabajen solamente en la central, que no solamente se concentren en ese espacio, como decía aquí a la compañera, a ver desde el balcón. La invitación es que si ustedes están en el balcón y nosotros estamos acá abajo, pues nosotros podríamos juntarnos al mismo nivel y avanzar en conjunto. Y lo que hemos planteado hoy precisamente, el acompañamiento de ustedes es que lleven ese mensaje, que nos reciban a ampliar y a entregar las propuestas que venimos haciendo. Una de las propuestas está enmarcada en empezar a hacer articulación con las instituciones locales, las instituciones departamentales y nacionales. Si es posible que el presidente escuche lo que estamos planteando desde la familia, que estamos planteando desde las organizaciones, y que más organizaciones se unan a este clamor de vivir la paz. Ya vivimos la guerra, hoy queremos empezar a vivir en paz, la paz que no nace solamente desde los procesos de conflicto armado, sino, como lo decían ahora, desde adentro. Empezarnos a pensar la paz desde adentro, y para pensarnos la paz desde adentro, pues tenemos que ir a hablar con los actores, que ese es el otro momento humanitario, sentarnos
a conversar, pero para conversar también necesitamos un blindaje porque las mujeres caemos en riesgos y uno de los blindajes es un tema jurídico, pero amparado desde allá. Pensábamos en algún momento, pónganos a trabajar a las organizaciones de mujeres alrededor de la paz. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podamos hacer ejercicios de cualificación alrededor del tema humanitario y de ahí en adelante en generar acciones que permitan hacia adentro empezar a conversar este tema. Pero también nosotros necesitamos saber cómo van los procesos de paz, porque es que se hacen los procesos y eso pareciera que están como escondidos, como por allá, y nosotros acá no sabemos qué está pasando en el tema de la paz. Necesitamos saber cómo van esos procesos, pero también necesitamos que las mujeres nos vinculen a los procesos. Necesitamos que a la población joven LGTBI firmantes de paz nos coloquen también a trabajar en el tema de la paz. La paz se construye con varios pensamientos y no solamente pensamientos centrados en las ciudades, sino también pensamientos como el que hoy estamos construyendo desde acá, desde la interculturalidad, desde la diversidad sexual, desde todos esos escenarios en los cuales podemos hacer incidencia. Nosotros vivimos los territorios y en los territorios vivimos la falta de la paz. Entonces, desde acá nos estamos pensando acciones. ¿Por qué no tomar esas acciones para empezar a construir esa paz? Si los actores son diferentes, si los actores tienen pensamientos distintos y nosotros los conocemos o nosotros los podemos escuchar, pues alrededor de ese diálogo es que debemos de hacer la conversa. Pero ese diálogo no lo podemos hacer nosotros solamente acá, también tienen que ser escuchados desde el gobierno nacional, desde las instancias internacionales que también de alguna manera tienen sus ojos puestos en estos escenarios y en estas apuestas que nosotros estamos haciendo. Las mujeres somos mujeres de paz porque somos dadoras de vida y como dadoras de vida consideramos importante la paz porque las generaciones nuevas son las que están siendo más implicadas, más vulnerables y por eso hemos dicho que se hace necesario que las mujeres jóvenes sigamos construyendo paz y no con la militarización y no desde la militarización porque realmente nos ponen a nosotros en el ojo del huracán. Entonces yo creo que es importante que empecemos a conversarnos, a dialogarnos con las instituciones, ¿sí? con el gobierno nacional y que nos escuchen las propuestas una a una, son muchas, hablarlas aquí todas sería imposible, pero creo que si hacemos ese hermanamiento, pues podríamos empezar a construir eso que hablábamos ahorita y es esa seguridad humana. Y esa seguridad humana también pasa por las mujeres porque somos seres humanos, dadores de humanos y en ese mismo sentido, pues necesitamos que se construyan conjunto con nosotros. Ya hay propuestas, la creatividad está puesta. Lo que necesitamos es que escuchen esas creatividades como todas las creatividades que hay aquí. Gracias, Clau. Bueno, y por aquí hay una amiga que aprovechando la amistad me dice, ¿puedo decir algo en un minutito? Y yo le dije, claro, ni más faltaba, para eso somos amigas. Gracias. Y que no se note que hay los favoritismos, pero entre todas sabemos. Dinos, Aleja, ¿qué es lo que nos quieres contar? No, yo creo que este es un escenario propicio, en un minuto, creo que este es un escenario propicio para que las mujeres del norte del Cauca, que hoy estamos aquí, le digamos hoy a los actores que están en armas y al gobierno nacional, uno, que por favor empiecen a trabajar alrededor de gestos de paz que contribuyan a desescalar el conflicto. Es fundamental que para que podamos abrir otra vez esa puerta de la paz, que es lo que estamos pidiendo y exigiendo hoy, empiecen a darse gestos de desescalamiento, de paz, que pueda abrir el espacio político para el diálogo y para la negociación. Dos, que les exigimos también el respeto a la vida de las mujeres que están en los territorios, pero sobre todo también de sus hijos y de sus hijas. Sabemos el dolor que está causando el reclutamiento hoy en el norte del Cauca y queremos decirles desde aquí que no más, esa tampoco es la vía. Y tres, aquí estamos las mujeres
de las organizaciones, del gobierno nacional, dispuestas a empujar esa puerta, a abrir esa puerta nuevamente de la negociación y del diálogo, porque definitivamente no queremos seguir pariendo más hijos e hijas para esta guerra. Muchas gracias. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Hola, bueno, contarles que en estos momentos tenemos otra invitada a la mesa que hizo parte del conversatorio que acabamos de escuchar. Voy a pedirle a nuestra invitada que por favor se presente con su nombre, de qué territorio viene, de qué organización y todo lo que le parezca importante contarnos para saber quién está en los micrófonos y desde qué lugar pone voz hoy en este Festival por la Vida. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Montero, soy abogada, defensora de derechos humanos, soy caucana, nací en Popayán, pero buena parte de mi vida político-organizativa estuvo justamente en estos territorios, en el norte del Cauca, acompañando a organizaciones campesinas en su lucha por la tierra y por la defensa de los derechos humanos. Actualmente soy asesora para la Agenda de Paz y la Política de Drogas de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, la doctora Marta Carvajalino, y estamos pues desde el Gobierno del Cambio, un grupo de mujeres tercas en las que cabemos muy bien las mujeres caucanas, insistiendo en que la salida para los territorios es la construcción de tejido comunitario, la construcción de paz y de alternativas que pongan al centro el cuidado de la vida, de la biodiversidad, del agua y la posibilidad de seguir existiendo y resistiendo desde nuestros territorios. Gracias, Lizeth, por esa presentación y ese contexto. Quisiera preguntarte ahorita por qué venir a participar del Festival por la Vida, por qué juntarse a esta jornada del 25N, cuál es un poco la perspectiva, también el objetivo de esta participación. Pues estoy aquí porque me parece que es una oportunidad maravillosa y una iniciativa que da cuenta justamente de esa persistencia de las mujeres caucanas por construir alternativas de paz, por contarle al país y al mundo que tenemos formas distintas de apostarle a esa construcción de paz desde una visión verdaderamente territorial. Decíamos un poco en el conversatorio que tenemos una tarea de masificar y de viralizar una lectura verdaderamente territorial de lo que sucede y de cómo se vive la confrontación política, armada, social, ambiental en nuestros territorios, porque es la única forma de aterrizar las políticas públicas y pues las soluciones que hay que encontrarle a los asuntos que debemos resolver. Pero si no existe una mirada que contemple esas realidades territoriales, sino que parte de unas lecturas que son y que resultan muchas veces inadecuadas y poco acertadas para los contextos rurales, pues las medidas que se van a tomar van a estar siempre un poco descontextualizadas. Y en esa tarea, pues este festival hace parte justamente de esas iniciativas que pone al centro del territorio la vida de las mujeres y las iniciativas de las mujeres por construir alternativas de paz. Lizeth, ¿cómo ha sido eso de llegar a las instituciones, a camellar desde las instituciones, que has estado trabajando tan en el territorio, acompañando tanto a las organizaciones, siendo parte también del movimiento social? ¿Cómo es ese llegar a las instituciones? ¿Cómo se ve la perspectiva del poder? ¿Realmente se pueden lograr cambios, transformaciones desde allí? Y sobre todo con todo este tema de la reforma agraria, un poco ¿cuál es tu lectura frente a eso? Pues ha sido una experiencia muy interesante, muy retadora en la medida en que estamos acostumbradas a construir unos derroteros de lucha y de incidencia política muy significativos desde nuestros acumulados en las organizaciones sociales y populares, y poder ver esto desde el punto de vista de lo que es la lógica administrativa y de cómo funciona el Estado, pues es sumamente enriquecedor en el marco de un proceso que sabemos es de un gobierno de transición, de un gobierno que es el inicio de un derrotero que continúa y que recoge además el legado de mucha gente que ha dado la pelea por una Colombia distinta antes de nosotros, y que tampoco nos hace a nosotros hoy en el gobierno del cambio ni los primeros ni los últimos, que somos parte justamente, o lo que nos permite es ubicarnos en un momento histórico en el que sabemos que nos queda mucho por hacer. Es enormemente desafiante ubicarse en unas lógicas administrativas que muchas veces son supremamente lentas, anquilosadas, en el monstruo administrativo que es el Estado, que sin duda alguna no tiene la capacidad para responder de manera amplia, suficiente y eficiente a las demandas de las comunidades en los territorios.
el componente presupuestal es una de esas dificultades que hoy particularmente pues enfrenta el gobierno, que encuentra la olla raspada y un presupuesto general de la nación que impone unos retos muy significativos para la inversión social, pero que además se encuentra con una estructura administrativa pues que no responde a esas necesidades y esas demandas históricas. En el caso particular de la reforma agraria, esto es peculiar y particularmente grave. La institucionalidad agraria en Colombia ha sido infinitamente debilitada y está diseñada para no funcionar. Entonces hemos ubicado estas figuras que son incluso propias de la institucionalidad gringa, de las agencias, y no tenemos una institucionalidad agraria robusta que permita la administración de las tierras de la nación en función de lograr cumplir con esos mandatos constitucionales de la tierra para quien la trabaja, de la tierra con una función social, ecológica y ambiental. Entonces impulsar la reforma agraria es un desafío muy significativo en ese contexto, cuando tenemos unas plantas de personales, por ejemplo en la Agencia Nacional de Tierras y en la Agencia de Desarrollo Rural, muy limitadas y que depende en un 90%, diría yo, de la contratación que es tercerizada en contratos de obra-labor o de prestación de servicios, en gente que además no logra tener la continuidad en el desarrollo de esa misionalidad, sino que está el vaivén de intereses políticos y que cuando ya por fin alcanza una ruta pues de crecimiento personal y profesional, está en riesgo incluso de que la saquen, cuando ya ha aprendido lo que implican los procedimientos agrarios y la administración de las tierras de la nación, pues se encuentra con unas realidades laborales que además siempre son precarizadas, pero que implican de cara a la institucionalidad agraria unos retos muy significativos. Entonces hemos insistido, seguiremos insistiendo, hemos llegado para darnos cuenta que esas dificultades hay que superarlas desde el punto de vista estructural, pero también para reconocer que la lucha de las organizaciones sociales y populares, del campesinado, de las mujeres indígenas, de las mujeres negras por el acceso a la tierra, pues tienen unos correlatos muy significativos en términos de lograr ampliar esos marcos de protección institucional, de política pública, y que son el derrotero en el que hay que seguir, hay que insistir, hay que volver a ser gobierno, hay que seguir disputándonos el poder y disputándonos la posibilidad de poner esas instituciones flojas, débiles, en función de la gente y fortalecerlas sin lugar a dudas. Este modelo de privatización del acceso a los derechos es nefasto y es producto de un modelo económico pues con el que muchas y muchos no estamos de acuerdo, pero que tomará mucho tiempo promover esta transformación que hemos iniciado, pero que nos permite hoy tener un aprendizaje muy valioso de cara a continuar en esa disputa por el poder, no solamente del Ejecutivo, sino pues de la hegemonía de una construcción de una sociedad que se piense distinta, que piense entre otras la reforma agraria y la redistribución de la tierra como una prioridad para construir una nación verdaderamente democrática. Lizeth, ahí en esto que ponías ahorita me surge como una inquietud, que pusiste como una de las problemáticas este modelo de las agencias, ¿no? La institucionalidad funciona con Agencia Nacional de Tierra. Contanos un poco por qué esto es una traba y cuál podría ser una propuesta, si acaso la hay, si se ha pensado cómo debería ser ese modelo y por qué entonces es una traba esto, lo del modelo de las agencias. Necesitamos tener una institucionalidad agraria que sea verdaderamente robusta y que parta de reconocer el mérito y la carrera administrativa como uno de los componentes de la función pública que permite estructurar la continuidad de los procesos. No podemos depender de escenarios coyunturales donde los propósitos constitucionales sean más o menos importantes. Debemos tener una institucionalidad robusta, estable y con la capacidad suficiente de acotar su tarea. En el caso de la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de tierras, pues es nada más y nada menos que administrar las tierras de la nación y garantizar los fines constitucionales que tiene la tierra. Entonces ahora estamos impulsando un componente fundamental que permite promover la reforma agraria y proveer el fondo de tierras del que habló el Acuerdo Final de Paz, que dijo que en acceso a tierra la meta es de 3 millones de hectáreas y en formalización de 7 millones de hectáreas, pero estamos en la briega de ampliar la discusión y de ahí lo que hemos venido impulsando alrededor de la jurisdicción agraria y rural, porque el Fondo de Tierras no se provee exclusivamente de las tierras que son compradas por la nación para ser distribuidas.
Este es uno de los mecanismos, la compra por oferta voluntaria, pero los procedimientos agrarios, que son los que permiten, por ejemplo, recuperar baldíos que están siendo indebidamente ocupados, acaparados y acumulados, pues son instrumentos que han estado desde siempre en el régimen agrario, que no son una invención ni de las FARC, ni del proceso de paz, ni de Petro, ni de este gobierno, sino que han existido desde siempre en el régimen agrario y que requieren justamente una institucionalidad agraria robusta que permita dar resultados en ese sentido y poder recuperar esas tierras que están siendo usualmente además indebidamente explotadas o bajamente explotadas para ponerlas a producir alimentos y para poder estar en función de la reforma agraria. Y esto es, entre otras, la dignificación de la vida de quienes habitan la ruralidad. Y en función de uno de los componentes que para nosotros es más rescatable, no solo el acuerdo final de paz, sino de una intención de política pública en términos generales para el sector agricultura y desarrollo rural, y es el apoyo, el fomento y el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, porque está probado que los modelos de otras agriculturas no solamente han fracasado, sino que han contribuido a la crisis climática, han contribuido a la degradación de los suelos, al acaparamiento de tierras, mientras que la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, al ser diversa, al tener unos imaginarios además alrededor de para qué la tierra, para qué la vida y la biodiversidad, pues permiten extender el cuidado del territorio y la producción de alimentos, la soberanía alimentaria más allá de estándares propios del mercado. Y en ese sentido queremos declarar el año 2025 como el año de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, como un grito de respaldo desde la institucionalidad y desde la política pública del sector, en función de respaldar otras formas de ver el mundo, pero además de poder lograr una reforma agraria que tenga unos componentes de sostenibilidad ambiental muy claros y de dignificación de la vida de los habitantes rurales. Lisset, gracias. Ahí irnos adentrando al tema, ahorita tocabas el decreto que se acaba de estrenar estos días, ¿no? Que tiene que ver, para quienes no escucharon el conversatorio, con el tema del acceso de las mujeres rurales a la tierra, ¿no? Entonces, por un lado, que nos contés qué tiene que ver para vos, desde tu perspectiva, el acceso a la tierra por parte de las mujeres con la construcción de paz, y bueno, y ya que nos comencé a contar de qué va a ser decreto también y qué nos va a permitir en términos de las luchas y de la exigibilidad. Pues yo creo que tiene todo que ver en el sentido de ser un logro más de un infinito abanico de luchas en que las mujeres han ampliado esos marcos de política pública y jurídicos de protección de derechos. La historia de los derechos humanos es la historia de la lucha por los derechos humanos. No son concesiones gratuitas, ni son prerrogativas que han caído del cielo. Son el resultado de luchas sociales y populares que en determinados momentos de la historia han logrado unas reivindicaciones para determinadas poblaciones. La lucha feminista por el logro de los derechos de las mujeres es un ejemplo pues extraordinario de la continuidad de esas luchas, y en ese marco el derecho de las mujeres rurales a tener la tierra, tierra para las mujeres, mujeres para la tierra, pues es una de las banderas que hoy logra alcanzar un éxito en términos de constituir un instrumento jurídico que en inicio había sido concebido por el acuerdo final de paz, pero que había tenido todos los problemas y todas, digamos, las voces en contra, en el sentido de desconocer la relación especial y particular de las mujeres rurales con la tierra. Esto no se trata solamente de superar esta concepción de antaño en el que las propiedades y las tenencias de cualquier tipo de bien correspondían al hombre, aunque es un rezago, en efecto, pues, de las normas patriarcales y de los patricios y la forma en la que las mujeres hemos sido concebidas como extensiones de la existencia de alguien más sin autonomía en diversos sentidos, entre ellos el económico, sino que es una reivindicación desde el punto de vista del proyecto de vida de las mujeres y lo que la tenencia de la tierra, la titularidad sobre la tenencia implica para ese proceso de construcción y de fortalecimiento de su proyecto de vida. No necesitan particularmente las mujeres rurales de un hombre al lado para tener el título de su tierra. Tienen derecho en tanto son sujetas de reforma agraria
en tanto tienen y mantienen la vocación agropecuaria de la producción de alimentos, y mientras su proyecto de vida se encuentre ligado estrechamente, como lo ha dicho este concepto que reconoce esta especial relación entre el campesinado y entre las mujeres rurales y la tierra, pues es justamente lo que este decreto busca proteger. Obviamente esto tendrá que tener unos desarrollos desde el punto de vista procedimental, pero lo que decíamos hoy en este escenario es lo fundamental, y es que la realización de los derechos no está dada por la expedición de actos administrativos o de un instrumento jurídico. Son una de tantas herramientas con las que contamos para seguir ahondando en la pelea. Lo que necesitamos hoy es que el instrumento sea entonces la puerta de entrada para miles y millones de mujeres en Colombia, campesinas, indígenas y negras, que se den a la tarea de luchar por ese reconocimiento, continuar en esa lucha y en esa briega por el reconocimiento de sus derechos a la tierra, a trabajar la tierra, a cuidar el territorio, a cuidar el agua, a cuidar el ambiente, la biodiversidad, y a poder realizar, en pocas palabras, su proyecto de vida. Si su proyecto de vida es la producción de alimentos, es la conservación del ambiente y la biodiversidad desde esa concepción de la mujer rural, pues así debe ser, y el Estado tiene que dotar de los instrumentos, no solamente jurídicos, sino materiales, para que esas mujeres realicen su proyecto de vida. Este decreto es muestra de eso, pero es, como decimos, un instrumento más. Está en manos de las organizaciones de mujeres y de las mujeres rurales la posibilidad de materializar. Hay que ir a la Agencia Nacional de Tierras a pedir acceso a tierras para las mujeres rurales y poner a andar este instrumento para que los procedimientos se ajusten, se contrate más gente, se adecúen los procedimientos de cara a esa posibilidad de garantizar que lo que el decreto dice se haga una realidad. Lice, muchas gracias. Si querés compartirnos algo antes de ya cerrar esta conversadita con vos, ahí sentís o querés compartir algún mensaje más frente a este 25N, este Festival por la Vida, o bueno, esto que te compete a vos, que tiene que ver también con la lucha por la reforma agraria en estos momentos. No, pues ratificar el mensaje que dábamos hace un rato, y es que tenemos que seguir siendo infinitamente tercas, como mulas herreras, diría mi abuela, insistir por la vida, insistir por la defensa del territorio. Nosotras hemos conocido todas las formas de resistencia, así es como hemos construido nuestras vidas, desde diferentes escenarios, desde diferentes vivencias y experiencias. Sabemos perfectamente lo que implica insistir, persistir y nunca desistir. Entonces tenemos que seguir tercas en esta actitud ante la vida, que es lo que nos hace únicas, irreemplazables, además a las mujeres caucanas, que brillamos en cualquier escenario en el que llegamos, particularmente en el de la lucha social y popular. Entonces la tarea que tenemos, que es de manera absolutamente irrenunciable, es insistir por la vida. En un día como hoy tenemos claro que la perspectiva sigue siendo la lucha organizada, la lucha individual, la resistencia desde todos los puntos de vista, desde todas las esferas de la vida, desde nuestras relaciones familiares, emocionales, sentimentales, hasta la construcción política organizativa como sujetas políticas. Tenemos una tarea irrenunciable, y es seguir siendo siriris auténticamente y no descansar en la lucha por la vida y en la construcción de la paz, desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias y desde la posibilidad de seguir soñando para transformar. Bueno, aguante la terquedad. Muchas gracias, Lice, por tu tiempo, y ahí seguimos conversándola. Entonces, les recordamos que seguimos en el Festival por la Vida, en la conmemoración de este 25N desde Santander de Quilichao, el norte del Cauca. Las mujeres del norte del Cauca se organizan también para este Festival por la Vida, para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Esto es Radio Bacana, en alianza con Irradia, Festival por la Vida. He aprendido a quererme, he descubierto la diosa que llegó en mi adentro. Quiero expresar lo que siento, quiero mostrarle al mundo todo lo que tengo. Quiero decirle al mundo, mi cuerpo es un templo. Muchas gracias, una bulla. ¡Que viva las mujeres! ¡Carajo! ¡Que viva el norte del Cauca! ¡Que viva el Festival por la Vida! Gracias. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.